Seguramente has probado todos los adhesivos que existen de extensiones de pestañas, todos los que has podido comprar, pensando que el adhesivo era el causante de tu mala retención. Si estás cansada de recibir mensajes de tus clientas diciendo que se le han caído las extensiones de pestañas, que este mes le han durado menos, que no sabes qué pasó, que llegan al retoque y los retoques primera apuesta porque no ha habido buena retención. Si estás cansada de que tu retención sea inconsistente con tus clientas, que no tengas esa seguridad y te sientes frustrada, quédate porque vamos a hablar más sobre este tema. Hay muchas lashistas que piensan que la retención solo depende del adhesivo y se la pasan comprando y comprando diferentes marcas de adhesivo, teniendo diferentes trucos para almacenarlo, pensando que ahí está la magia de la retención. Y ahí no está la magia solo. El adhesivo obviamente es muy importante, que sea de buena calidad, que sepamos utilizarlo, que sepamos mantenerlo. Pero no es el único causante de que estés teniendo mala retención. Así que voy a contarte 3 puntos claves de la retención que tienes que tener en cuenta, aparte de tener un buen adhesivo. Y que seguramente lo que está teniendo que tengas retenciones inconsistentes, y en cuanto a las soluciones, en cuanto detectes que ese es tu problema, vas a ver cómo empiezas a dejar de tener retenciones inconsistentes de tus clientas y los mensajes van a tornar, van a cambiar a: me han durado un montón mis extensiones de pestañas este mes, me encantan, cuánto me duran. Cuando vengan al retoque te vas a quedar alucinada con la buenísima retención que están teniendo tus clientas. Bueno, antes que nada me presento, soy Ari Rochi, Lash Trainer y mentora de lashistas, con más de 7 años de experiencia. Soy una enamorada de las extensiones de pestañas, doy formaciones tanto online como presenciales en Tenerife, España, y he abierto este canal de YouTube para ayudar a la mayor cantidad de lashistas a mejorar, a crecer y a escalar en este maravilloso sector. Así que nada, vamos a comenzar con este tema de la retención. Es más, fue mi primer curso, el primer curso que lancé fue este. ¿Y por qué fue el primer curso que lancé? Porque fue lo que más me costó. No sabes cuánto me costó. Y me gustaría que tú, si eres una lashista principiante, si estás pasando por estos problemas de retención, no tengas que pasar por todo lo que pasé yo. Bueno, voy a resumir un poquito y aquí también vamos a ver pequeñas cositas que tienen que ver con cada punto que vamos a tratar. Vale, yo hice mi primera formación de extensiones de pestañas y a mí me enseñaron a que cuando teníamos que sumergir la extensión en el adhesivo no se podía notar la gotita, tenía que quedarse gota invisible. Entonces, después de esa formación, yo noté que tenía muchos problemas, habían clientas que tenían mejores retención y clientas que no tanto. Pensé que era algo normal porque en ese entonces poner más adhesivo era exceso de adhesivo. Entonces yo seguí trabajando con esa gota invisible. Pues, ¿qué pasa? Que cuando fui a una formación de extensiones de pestañas con otra trainer, a seguirme formando, hice el curso y cuando ella me vio haciendo la práctica y me vio sacando gota invisible, me dijo: ¿por qué tan poquito? Aquí va el primer punto importante que tenemos que tener en cuenta. No tiene que ver con la marca del adhesivo, no tiene que ver con que cambies tropecientos adhesivos, sino tiene que ver con la cantidad de adhesivo que estés utilizando independientemente de la marca. ¿Vale? Entonces ella veía que yo sumergía y no me salía nada de gotita y me dijo: ¿y por qué? Digo: porque así me enseñaron, no se tiene que notar, si no es exceso. Y dice: eso es muy poco. En lo que llega desde la palette de la piedra jade a la pestaña, ya está polimerizado. Entonces me costó mucho crear el hábito de macro gota. Es una mini gotita abajo, es nada, es minúsculo. En mi curso del ciclo perfecto de retención lo explico con vídeos que se ven esas macro gotitas abajo y eso hace que cuando llegues a la pestaña natural tú haces un pequeño deslizamiento solamente en la base, a veces no hace ni falta porque ya lo recubre y no da tiempo de que polimerice. Pero si tú sumerges y no coges gotitas, sino
gota invisible en lo que llegas de la piedra jade o de tu flor de adhesivo al pelo natural, ya está polimerizado. Entonces hay que dejar un margen para que de tiempo que polimerice no nos gane en velocidad nuestro adhesivo. Y gracias a la macrogota conseguí tener mejor retención. No solucioné con esa formación todos mis problemas de retención. Ojo, no lo solucioné todo, pero sí la gran mayoría de a lo mejor ponerle pestañas a la clienta y que al día siguiente me dijera, se me cayeron todas. Y me pasó en muchas ocasiones, en varias, por lo menos unas 6, 7 veces me pasó. Esa fue mi primera formación que hice después del curso inicial. Y fue una formación reveladora que me abrió la mente a el trabajo con el adhesivo. Brutal. Sin embargo, seguía teniendo problemas de retención. Aunque había solucionado la gran mayoría, ya no había, pon tú, tantas caídas, pero sí seguía teniendo clientas que no tenían buena retención. En algún mes bien, en otro no tanto, no entendía. Entonces seguí vigilando, seguí estudiando. Llegué a comprar 2 botes de adhesivos en cada local. Seguía pensando que era mi adhesivo. Imagínate. Así que al seguir con toda esa investigación, poner los botes de adhesivo en la nevera, que son muy mala idea cuando los adhesivos ya están abiertos porque entra la humedad dentro. Error, no hagan eso. Sí es verdad que si tenemos un clima muy caluroso, lo ideal es mantener un lugar fresco. Y si tienes un lugar muy caluroso y tienes una nevera de estas de mantenedoras de vino que no están la temperatura tan baja, puedes mantenerlos ahí dentro de un frasco hermético. Pero tampoco es una buena idea que tengamos eso como costumbre si no hay tanto calor y si ya están abiertos, menos. Bueno, yo lo hice así, porque yo en mi cabeza decía, no es muy buena idea que yo me esté trasladando con mi maletín, con los adhesivos en el coche, con el calor, porque al fin y al cabo el calor interfiere en el adhesivo. Pues ahí va el segundo punto que tenemos que tener en cuenta para que funcione bien nuestro adhesivo y que tampoco tiene que ver tanto con la marca, si tenemos un buen adhesivo, es el control del clima y la temperatura. Vamos a hablar de la cantidad de adhesivo. Ahora vamos a hablar de la zona en la que trabajamos. Repito otra vez, yo trabajaba en 3 centros a la vez. En la isla de Tenerife el clima hay como microclimas en toda la isla y en el mismo día, en la misma semana yo trabajaba en diferentes, pero es que en el mismo día puede que en el norte de Tenerife haya más fresco, más humedad. Yo trabajaba en una cabina en el norte. Al par de días iba al sur de la isla y hacía calor, unos 25, 26 grados. Yo tenía aire acondicionado, lo mantenía en 22, 23, pero la humedad se me quedaba en un 40% en ese centro. Y después en esa misma semana iba a otro centro un poco más al sur y tenía 28, 29 de temperatura, un calor horrible y la humedad estaba 80% de humedad. En Santa Úrsula, en la zona del norte, había veces que había algunas clientes que tenían mala retención, otras no tanta. Ahí más o menos iba bien. En la zona en la que la humedad estaba baja, pero hacía un poquito de calor mantenido por el aire, más o menos la retención era buena. Se podía mejorar, pero era buena. Pero en la zona que había 28, 29 grados, 80% de humedad, literal la clienta me escribía al día siguiente que se le cayeron. O sea, yo estaba pasando por una crisis tan grande que estuve a punto de dejarlo. Fueron 3 meses de verano horribles que ni mi profesora ni yo sabíamos cómo controlar el clima. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que tenemos que entender que cada adhesivo tiene unos parámetros diferentes y también que tenemos que tener nuestro clima adaptado al adhesivo. La gran mayoría de adhesivos necesita tener un clima fresco y una humedad más o menos equilibrada. En este caso, lo ideal
es que tengamos aire acondicionado cuando hace mucho calor y bajarlo de 23 grados, que estemos fresquitos. Entre 20 y 23 grados, máximo 23 me gusta tenerlo a mí, no más calor porque ya lo empiezo a notar. Y ahí noto que mi adhesivo tiene la misma consistencia, más líquida y me deja la macrogota cuando lo sumerjo. La humedad me gusta tenerla un poquito más alta, de 45, entre 50 y máximo 65. Si la humedad está más bajo de 45, necesitamos un humidificador para añadir humedad al ambiente, porque el adhesivo necesita humedad para polimerizar. Todo esto lo explico mucho mejor en mi curso del ciclo perfecto de retención, porque es súper importante entender cómo controlar nuestros parámetros. Muy importante. Y si la humedad la tengo por encima de 65, que ya está altita, mi adhesivo va a ser más rápido, va a polimerizar antes. Y es probable que si tengo un adhesivo rápido de 0.5 de velocidad muy rápido, mi adhesivo sea instantáneo. Y lo que yo llego de la gota del adhesivo a la pestaña natural ya está polimerizado. Me ganó en velocidad porque mi humedad está muy alta. Entonces tenemos que bajar un poco la humedad y para eso a veces encendiendo el aire acondicionado se baja la humedad. En el caso de que no sea suficiente, un deshumidificador es un aparato que va recogiendo la humedad que hay en el ambiente. ¿Me explico? Tenemos que entender cómo controlar nuestro clima para no tener que estar cambiando constantemente de adhesivo, para que no tengas que tener en tu cabina 2, 3 adhesivos, sino que tú a lo mejor tengas uno, controles tu clima, sepas cómo controlarlo y cómo dominarlo, tengas siempre tu higrómetro, muy importante, que te mida siempre desde que entras a temperatura y humedad, y pongas el control. Aire acondicionado, humidificador, deshumidificador. Eso lo hacía yo mucho cuando trabajaba en el norte de Tenerife y aquí en la isla hay veces que dan unas olas de calor y viene con aire caliente, con calima, es tierra en suspensión, muchísima tierra y tenemos mucho calor, 27, 28 grados, que a ustedes les puede parecer que no es mucho, pero aquí en Canarias pues ya lo vamos notando, en el interior hablo, no en el exterior, sino en el interior. Y la humedad se queda por el piso, un 30%, 35%. ¿Qué ocurre? Nuestro adhesivo por el calor se pone más pastoso. Hay que cambiarlo antes, más gasto. Y aparte está entre que lo coges y se queda chicloso y que sientes que no pega. Entonces, ¿qué necesitamos? Refrescar nuestro aire, nuestro clima con aire acondicionado, y el aire acondicionado se va a llevar la poca humedad que tenemos, nos va a dejar sin humedad. Entonces, ¿qué tenemos que tener? El ambiente fresco y un humidificador. Un aparatito, le pones agua destilada y cerca de tu zona, que no sea por el lado que tienes el adhesivo, que vaya llegando el vapor de la agüita para que añada a tu zona de trabajo humedad. Eso va a ayudar a que tu adhesivo se acelere. Como tienes el espacio fresquito gracias al aire acondicionado, vas a añadir esa humedad que hace falta. Aparte, vas a notar que a tu clienta le van a llorar menos los ojos. Necesitamos humedad para que el adhesivo polimerice en el tiempo que tiene que polimerizar y así a tu clienta no le va a coger el adhesivo, no le va a terminar de quitar la humedad que tiene en el ojito. Que a veces por esa razón, porque no haya suficiente humedad en el ambiente, pueden llegar a irritarse también los ojitos de nuestra clienta, porque el adhesivo necesita humedad para polimerizar. Y esto todo se los estoy contando partiendo de la base que yo necesité muchas formaciones para esto. Y necesité tropezar muchísimo para entender cada paso de mi adhesivo. Y les digo, estuve a punto de dejarlo. Y no te vayas todavía porque queda la última, que aquí no tiene nada que ver con el adhesivo, absolutamente nada que ver. Y esto marca la diferencia brutal. Si las dos primeras son cruciales e importantísimas, la última da igual lo que hagas con el clima, da absolutamente igual lo que hagas con el clima, que si no controlas el último punto, de nada vale que seas la mejor entendiendo tu clima y tengas el mejor adhesivo y utilices macrogota. Vale, te lo cuento con una historia. La última, yo ya no sabía qué hacer, ya había cambiado todas esas cosas que te conté.
Y ya le pedí a mi profesora que me ayudara. Yo estuve trabajando a partir de los 9 meses de experiencia con mi profe, la que me enseñó, con Vesna Pelica, mi mentora, como autónoma, y yo ya estaba desesperada. Digo, no entiendo porque con unas clientas tengo buena retención, con otras no, no sé qué pasa. Y dice, bueno, te voy a revisar tu trabajo. Entonces, en un momentito, yo iba haciendo mis clientas y ella después se sentaba por último a revisar. También revisaba recién llegaban las clientas, a ver con quién se encontraba. Vale, pues se encontró con algo súper importante que es zona de contacto. Mis pestañas venían al retoque así, tal cual. Ella empezaba a peinar y venía como mis abanicos se levantaban un poco del tallo. Obviamente cuando la clienta peinaba en la casa, se trababan ese fisquito, se levantaban y se caían. Entonces los abanicos que llegaron al retoque llegaban así levantados. Se sentó también a ver los adhesivos que yo había pegado antes, los abanicos que yo había pegado antes de irse la clienta. Y ya se veían un pelín levantados. Primero como que les había faltado un poquito más de adhesivo, por lo tanto no tenía del todo integrado la macrogota. Pero sobre todo era mi tendencia a dejar la punta levantada. Y a veces no dejar suficiente zona de contacto. Poquito, 2 milímetros, muy chiquitito. Y eso es algo que ella me enseñó. Pero a veces por velocidad, porque no vemos bien, porque no estamos bien sentadas en nuestra camilla. En ese momento yo tenía una camilla de masaje que me quedaba muy alta, yo estaba embarazada, quedaba muy lejos de mis clientas por la barriga y me costaba ver bien las raíces. Cuando no vemos bien las raíces de nuestra clienta, muchas veces por mucho cuidado que pensamos que tenemos, no hay una buena zona de contacto. Y si no existe por lo menos 4 milímetros de zona de contacto, no va a haber una buena retención. Independientemente de que pongas macrogota, porque puede que hayas puesto macrogota, pero pegó esto así, o así, o pegó nada más un pelincito así. Necesitamos que haya más zona de contacto. Todo eso junto con la macrogota y con controlar nuestro clima. Entonces, chicas, es súper importante que se sienten a altura del pecho, la cabeza de la cliente cerquita, que ustedes tengan la silla de estas que se suben y se bajan hidráulicas, que pueden ajustarla a vuestra altura. Y también, muy, muy importante, no dar por sentado cuando pega la pestaña que la estás viendo de frente que pegó. Tengan la costumbre de girar la cabeza. Y fíjense si ha quedado así. O se ha quedado así, o se ha quedado así, mal pegada. Porque muchas veces de frente, ya pegó. Soltamos y seguimos. Y después cuando lo vemos de lado nos hemos dado cuenta de que no estaba bien pegada. Y ahí vienen la gran mayoría de problemas de retención por zona de contacto, porque no vemos bien. Y muchas de mis alumnas me dicen, ay, Ari, pero es que me cuesta mucho ver las comisuras. Tú te quedas recta si estás trabajando los dos ojos a la vez. Gira la cabeza, gira un poco el cuerpo. Yo, aunque estoy trabajando los dos ojos a la vez, una. Cuando llego a trabajar comisuras de los ojos, mi cuerpo, tengo los brazos pegaditos, zona de contacto encima de la cabeza de la clienta, con mis pinzas, yo giro mi cuerpo un poco para ver bien. No me quedo recta así adivinando dónde pegó. No llego a hilo y suelto cuando más o menos veo la pestaña, porque ahí no sabemos si hay una buena zona de contacto. ¿Y qué hago también? Cuando llego con el adhesivo a la pestaña, hago un deslizamiento aquí en el tallo, no en todo rebañando, solamente en el tallo, sin tocar piel, muy importante, suelto y me aseguro que pegó. Giro mi cabeza, miro que no ha quedado levantado, que ha quedado bien pegado y me aseguro que pegó. Continúo. Sobre todo cuando estamos comenzando y no sabemos si está bien pegadito, cuánto está tardando nuestro adhesivo. Entonces, en este vídeo te he comentado los 3 puntos clave que yo veo y que no tienen tanto que ver con el adhesivo que elegiste, con la marca del adhesivo. No te vuelvas loca probando 10.000
productos, porque yo probé con un montón de marcas, y más bien tiene que ver con que comprendas tu clima, sepas adaptarte al clima y sepas usar la cantidad correcta de adhesivo y zona de contacto. Eso es lo que tienes que conseguir. Una vez tú controles eso, vas a tener una ideal retención. Y ya vas a ver cómo vas a dejar de sufrir cada vez que ves un mensaje de una clienta que tienes miedo, que te diga, ay, que se me cayeron todas las pestañas. Y te van a decir que cuánto les han durado las extensiones. Obviamente la retención influye también de limpieza, de preparación de la pestaña, del cuidado de las clientas. Pero estos puntos que te acabo de hablar son puntos que dependen de ti, de que entiendas la química del adhesivo. ¿De dónde aprendí yo la química del adhesivo? Pues cada cosa que he aprendido, tanto la cantidad de adhesivo como zona de contacto, como cómo controlar mi adhesivo, han sido en diferentes formaciones. Hay que seguir formándose. No vale que nos quedemos con una sola formación. Ese es un error gigante. Que pretendas hacer un curso de extensiones el nivel 1 y ya creas que con eso vas a empezar a tener un negocio en el que estés facturando más de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros. Necesitas seguir formándote. Haces el primer curso, después otro de reciclaje, otro un poco más avanzado, después vuelves a hacer el mismo curso con otra especialista, vas a aprender más de química, vas a aprender de velocidad. Necesitas curtirte bien para que te sientas segura con todos estos puntos que van a hacer que fidelices a clientas. Si no, vas a perder un montón de clientas y no hay nada peor que te ganes la mala fama por tener mala retención. De lo peor es que digan de que las pestañas contigo no duran. De que digan que contigo las pestañas tardas un montón y que no aguantaron la espalda, que estaban destrozadas o que no les gustó el diseño, que no les gustó el acabado. Como que no terminas de entender la forma del ojo y les quedó raro, no les terminó de gustar. Entonces es muy importante que para que tú empieces a fidelizar clientas y de verdad empieces a ver la rentabilidad, sigas formándote y entendiendo cada punto de esta profesión que es muy amplia y te digo una cosa, es muy raro que toques techo porque hay muchísimo que aprender. Si te sientes ahora mismo en un punto en el que no te sientes segura con tu retención, no terminas de entender tu clima, sientes que tienes miedo cada vez que le te llega un mensaje a una clienta, evitas atender clientas nuevas por esto mismo, porque es que no sabes cómo controlar tu clima. Tardas mucho haciendo extensiones de pestañas, no sabes cómo agilizarte y dudas a la hora de elegir un diseño correcto para una clienta o para otra y te estás saboteando, postergando atender más clientas posiblemente o estás perdiendo clientas, no estás fidelizando. Si sientes que esto se está pasando, es posible que lo cambies ahora mismo. Puedes darle al link que está aquí abajo y tener una conversación conmigo, estudiaremos tu caso en concreto para ver en qué te puedo ayudar. Tengo un programa que se llama Lashistas de Élite, que es para chicas como tú que están pasando por momentos complicados, que se están pensando hasta dejar esta hermosa profesión y que quieren mejorar velocidad, retención, diseños, cómo captar, fidelizar clientas y cómo sentirse más segura de sí misma y facturar más, hacer de esta profesión un negocio rentable como lo es y cobrar lo que de verdad merece. Si quieres tener esta transformación conmigo y que veamos si esto encaja contigo, si podemos trabajar juntas, escríbeme por aquí en el link y hablamos y estudiamos mejor tu caso para ver si puedes entrar a mi programa Lashistas de Élite. Hay pocas plazas por mes, no puedo trabajar con muchas a la vez, así que escríbeme por aquí a ver si puedes entrar este mes. Un besito muy grande, espero que te haya sido de ayuda. Voy a seguir subiendo contenido como este, así que suscríbete y dale a like para que me ayudes en mi proyecto de vídeos. ¡Chao! ¡Nos vemos!